Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a este estudio para el día de hoy, domingo 15 de octubre, donde encontramos el título para la ocasión, el momento, el día de hoy, donde Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort. Oye, qué interesante. Y utilizamos a la Torre de Babel como un ejemplo de lo que realmente sucedió en aquel entonces para aplicarlo al día de hoy, aplicarlo especialmente, escuche bien amigo, especialmente a esa conformidad de ser solo lo que somos nosotros y un grupo especial con nosotros. Y no salimos de la zona de confort para alcanzar a otros que sean diferentes a nosotros. Por eso el título es salir de la zona de confort. La zona de confort, todos podemos estar en algún momento allí, en esa zona de confort donde nos sentimos cómodos, donde abrigamos un pensamiento no muy real, no va con la realidad, sino que nosotros tenemos una propia realidad. Así que cambiemos ese enfoque. Lo primero que debemos hacer es orar para iniciar el estudio de este día. Oremos, Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Que ella sea de beneficio para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. En la actualidad vemos ejemplos de personas y sociedades que persiguen la fama y la seguridad a través de diversos medios, ya sea en la política, el arte, los negocios o incluso muchos utilizan la religión para hacerse famosos. Pero al igual que en la historia de Babel, a menudo estos esfuerzos están llenos de ambición egoísta y carecen de confianza en lo que es la promesa divina. Este ejemplo nos invita, amigos, a reflexionar sobre la importancia de abandonar nuestra zona de confort, de superar nuestros propios intereses, que a veces son egoístas, y de confiar en un plan más grande que el que nosotros tenemos. A medida nosotros que exploramos esta historia, descubrimos cómo Dios intervino para evitar que el egoísmo y la ambición sea lo que prevalezca en el mundo. Entonces, cuando recordamos que en nuestro viaje hacia lo desconocido, a menudo encontramos la verdadera sabiduría y el propósito, cuando nos alejamos de nuestra propia conveniencia, de nuestra zona de confort, cuando confiamos en la guía divina, entonces encontramos grandes cosas, grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros leemos el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 9, vamos a encontrar grandes cosas para señalar. Por ejemplo, lo primero es que había una sola lengua y una misma palabra, dice el libro de Génesis. Y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y allí entonces fue donde se establecieron. Otra de las cosas importantes es que comenzaron a construir ladrillos y allí comenzó como herramientas para su edificación. Entonces, lo grande es que cuando leemos el texto vemos que la idea era edificar una torre inmensa que llegue hasta el cielo. Y así ellos se harían famosos, harían un nombre. Ellos querían evitar que el diluvio los agarrara otra vez, cuando ya Dios había prometido que no habría más un diluvio. Pero también querían hacer un nombre por si eran esparcidos en toda la tierra. Así que Jehová descendió y vio lo que estaba haciendo el hombre. La forma de hablar de descender es una forma gráfica, pero no es una forma real. Es para que nosotros entendamos lo que está sucediendo. Y allí es donde entonces Dios ve que el pueblo está confabulado contra una promesa que Dios había hecho de que no raería más al hombre de la faz de la tierra con agua. Ahora pues, dice el Señor, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Este es el texto clave y es la confusión. Babel realmente no significa confusión, pero se asocia a la confusión porque
fue el acontecimiento más importante aquí. Luego de Dios confundir su lengua, entonces los esparció sobre la faz de la tierra. Y entonces fue en ese momento que ellos dejaron de edificar la ciudad que estaban construyendo. Por esto, dice, fue llamado su nombre Babel. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Oye, es súper interesante este texto porque nos muestra la historia, una de las historias más conmovedoras de la Biblia, una historia que trae mucho que nosotros aprender, mucho que nosotros hablar. Así que, como yo sé que ustedes pueden tener alguna duda sobre lo que hemos leído o lo que tenemos allí en la Biblia, porque no lo hemos leído, lo estábamos comentando más que nada. Cuando habla de una sola lengua se refiere justamente a una forma de hablar, una sola clase de hablar. Eso es lo que indica, un idioma que se entendía, todos podían entenderlo. Había una ausencia de diferencias dialectales. Todos los hombres tenían la misma pronunciación, el mismo vocabulario, había una unidad en el idioma, todo iba junto. Así, el origen como Dios lo había establecido desde un principio. Un idioma en común es un poderoso estímulo que promueve la unidad de pensamiento, de acción. Cuando todos están de acuerdo, cuando todos entienden, eso es súper interesante. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo allí. Es posible, dice que algunos de los idiomas semíticos, de los más antiguos, como el hebreo o el arameo, sea el idioma similar al que hablaban los hombres en los tiempos de Babel. Eso es sobre la lengua, pero hay otro elemento que es la torre, que es lo que más resalta del estudio de Babel. Y esta torre daría a los habitantes de la ciudad la deseada sensación de seguridad sobre lo que sería un posible diluvio. Una ciudadela tal que los proteja contra ataques también y los capacitaría así para escapar de la ira de Dios. Sin embargo, recuerden que ya Dios había prometido que nunca sucedería. O sea que una falta de fe y de confianza en la palabra de Dios. Por lo tanto, si podían erigir ellos esta estructura más alta que las montañas, era razonable lo que ellos estaban diciendo, pero también les interesaba hacer un nombre. Era llegar a ser un monumento tan grande que resaltara su sabiduría, su superioridad y la habilidad, ¿no?, de hacer edificaciones de este tipo. O sea que los hombres estaban dispuestos a correr el riesgo, correr el peligro y todas las privaciones que esto conllevaba solo por llevar un nombre o tener una reputación. Así que vemos que hay de alguna u otra forma en Babel, que fueron tal vez la primera civilización después del diluvio, que habían intenciones no muy aferradas a la abnegación y a la confianza y dependencia de Dios. Por eso, al final, Dios los dispersa, Dios los confunde su lengua y así hace una distribución de toda la humanidad, que era el primer mandato que Dios le había dado a Adán y Eva y a Noé. Multiplicaos y llenad la tierra, henchid la tierra. Así que, amigos queridos, esto fue lo que sucedió, dándole una explicación al texto de Génesis 11 del 1 al 9. Algunos elementos que hemos estado tocando. Vayamos a la guía de estudio, lo que tiene para nosotros en el día de hoy, ya haciendo algunas aplicaciones directas. Luego que leímos el libro de Génesis, el capítulo 11, luego que leímos el capítulo 11 del 1 al 9, entonces ahora pasemos a lo interesante, que es la parte donde nosotros reflexionamos y aplicamos. Por ejemplo, ¿qué debería hacer y por qué Dios se lo impidió? No, la pregunta es, ¿cuáles eran las intenciones de la gente? ¿Qué querían hacer y por qué Dios se lo impidió? Ya lo conocemos. La historia de los habitantes de la Torre de Babel revela su gran ambición. Planeaban construir una estructura monumental, una ciudad y una torre que no existía en ningún otro lugar del mundo.
la ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo para hacernos famosos, hacer un nombre. ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Al final sus esfuerzos son inútiles y sin sentido. La Biblia dice en Génesis 11:4, esta gente también se había unido para esta obra, pero dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Por cierto, este ambicioso plan del pueblo era perverso. Y aunque las escrituras no lo dice explícitamente, Elena Halmo de White dice claramente, afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua. Pretendían construir, debido a sus propias percepciones de seguridad, un lugar de confianza en la palabra de Dios. Cualesquiera que fueran sus motivaciones, Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta. Por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Bueno, amigos queridos, esto es todo sobre esta lección. Yo creo que está bien claro que nosotros vemos que cuando el pueblo de Dios, el pueblo que Él había salvado del diluvio, comenzó a conformarse en un lugar, en una zona, Dios tuvo que dispersarlo. Porque esto pasa cuando la gente se siente muy confortable en un solo lugar, vienen las malas costumbres, vienen la mente ociosa y comienzan a desconfiar en la obra maravillosa que Dios puede hacer, la dependencia de Dios se elimina. Entonces Dios, como vio todo esto y más que estaban unidos por un solo idioma, Dios tuvo que confundir sus lenguas y dispersarlo. Pero gracias a esa separación, la humanidad pudo subsistir sin rebelarse completamente de Dios. Así que desde entonces surge el movimiento de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Qué les parece? Amigo, yo sé que usted y yo tenemos que salir de la zona de confort. Procuremos siempre ser del grupo de los hijos de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por el estudio de este día. Te pido, Señor, que sea efectivo para nosotros para ponerlo por obra y práctica. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, agradecemos que estén allí con nosotros escuchando nuestro audio. Por favor, suscríbase a este canal. Este es un nuevo canal, el canal de la Escuela Sabática Online, donde ustedes van a tener material como el estudio de la semana, van a tener la guía de los informes misioneros y marcando el rumbo. Así que espérelo, a partir del jueves estaremos subiendo estos videos. Suscríbase a nuestro canal para que pueda tener aún más de estos materiales. Bendiciones, Dios te bendiga.